Contamos, así es, con la presencia del coronel Franklin Barreto. Él es actualmente jefe de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, ¿verdad? Coronel de la policía. Vamos porque se ha concluido ya la investigación de su división en lo que respecta a este trágico accidente. Yo voy a mostrar rápidamente, a ver si me ayudan. El coronel va a describir los puntos, ¿no?, de los que estamos hablando acá, pero este es el Google Earth del momento del accidente con el seguimiento. Ustedes ven los recuadros verde del seguimiento que se hace minuto a minuto, en este caso del tráiler. En el otro extremo, a ver si me dejo ver acá, en el cuadradito azul, en el rectángulo azul, está el seguimiento que se llega a hacer del bus. ¿Qué ocurre? El seguimiento se hacía minuto a minuto, pero este es el último que se hace. Entonces, se intuye, obviamente, lo que ocurre es que el siguiente seguimiento ya no llega a registrarse porque se da el accidente mortal. Entonces, coronel Barreto, le agradecemos. Descríbanos, por favor, este mapa que le hemos podido mostrar a los televidentes. ¿Qué nos dice? Tenemos 3 momentos de seguimiento por el lado del tráiler que van entre las 11 y 27 de la mañana con 31 fracciones de segundo, hasta las 11 y 27 con 50. En el caso del bus, vamos a las 11 y 26 con 58, se registra 57 kilómetros por hora en el caso del bus y una velocidad que va entre los 52 y 62 kilómetros según el seguimiento que se le hace al tráiler. ¿Qué puede concluir a partir de esta investigación? Sí, muy buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad. La División de Investigación de Accidentes de Tránsito ya concluyó la investigación de este lamentable suceso. Concluyen que la causa principal está dada por la invasión de carril por parte del conductor del tráiler. Que al momento de exceder la velocidad máxima permitida en esa vía, que era por señal de 45 kilómetros por hora, necesita, para describir esa curva, necesita ampliar su radio de giro. Y eso hace de que ingrese al carril contrario, en el preciso momento que se desplazaba el ómnibus. Para esta descripción que usted ha hecho es parte de la investigación, es el análisis del GPS. El GPS nos reporta velocidades, pero en tiempos y espacios determinados. Entonces lo que hacemos es trabajar con las coordenadas del GPS, de tal manera de que podemos determinar con aproximación y en base a las evidencias el lugar con exactitud del impacto, donde los dos vehículos colisionaron, pero también nos da la facilidad de comprender qué es lo que ha pasado. ¿Qué pasa desde que se da este seguimiento o el último se registra, este último dato sobre el bus hasta el accidente? Ahí vemos que hay un buen tramo que tiene que haber sido lo que ocurrió en el último minuto. Así es. El reporte del ómnibus es minuto a minuto. En el caso del reporte del tráiler es cada 10 segundos. Ya, entonces por eso es más eficiente en este caso. Por eso es que no se ve el último reporte, porque ya el GPS está inutilizado en el siguiente reporte, pero hay 740 metros aproximadamente de recorrido hasta el lugar del impacto. Y eso demuestra de que la velocidad se mantuvo en esos rangos. O sea, aproximadamente 57 kilómetros por hora en el caso del bus. Así es. Pero el tema... Que también estaba excediéndose. Así es. Que era 45 kilómetros. El tema es lo siguiente, que dentro de los factores causales, el factor principal es la invasión de carril. Los factores secundarios están dados por la velocidad de ambos. Uno por haber excedido y otro por haber resultado inapropiada para el momento, y eso está determinado en función a qué. En función a que al momento del impacto, la energía de trabajo, es decir, la energía cinética que llevaba este ómnibus, no ha podido ser disipada, de tal manera que en una maniobra de emergencia, el conductor hace un viraje brusco hacia la derecha, y es por eso que se llega a despistar y a volcar. ¿Por qué invade el carril? ¿Qué sabemos del hecho mismo de la invasión de carril? ¿Por qué termina por invadir ese carril? Si ya nos imaginábamos que estaba viendo al bus aproximarse. Claro, el problema es que hay una necesidad, porque la velocidad que llevaba el tráiler lo obligaba a ampliar su radio de giro. Entonces tenía que tener más espacio por la velocidad. Si hubiera ido a la velocidad de 45... No tenía la necesidad de ampliar su radio de giro. Ahora, de todas maneras, hablamos evidentemente aquí, como usted dice, la causa principal es la invasión de carril. De todas maneras, hablamos de un exceso de velocidad de 7 u 8 kilómetros por hora.
¿representa un exceso significativo dadas las circunstancias extremas que pasa por el Serpentín? Sí, es un exceso de velocidad porque Porque a primera vista uno dice no sería gran claro, cosa. no es gran cosa, pero obliga a necesitar más espacio, más espacio para hacer la descripción de esa curva, ¿no? ¿Y cómo reacciona entonces el bus? Hace una maniobra de emergencia, digamos, que termina en el desbarrancarse. Primero impacta, y el impacto es fuerte porque afecta el sistema de suspensión, afecta toda la rueda anterior izquierda del tráiler, pero no obstante ese fuerte impacto, la energía no se disipa, de tal manera de que hace un viraje brusco a la derecha, y es ahí donde llega a salirse de la calzada y volcarse hacia esta parte de la vía, ¿no? Ahora, en el Serpentín de Pasamayo, pues los medios han estado registrando no accidentes en los últimos 20 años, ¿no? Una cantidad de aproximadamente 2 accidentes graves, ¿no?, al año. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado que se va a eliminar esta vía y se va a optar por un tercer carril, ¿no?, en la variante de Pasamayo. ¿Cómo evalúa usted la situación de esta vía? ¿Es tan peligrosa como sabemos, como se dice ahora, o realmente si se cumplían pues las medidas de seguridad no tendríamos que estar lamentando esta tragedia tan espantosa? Sí, otro de los factores causales acá para este accidente ha sido las condiciones de la vía. La vía, pese a que el ómnibus llegaba al mismo lugar, a la misma curva, el ómnibus no tenía ninguna restricción de velocidad. Okay. Y esto sí es un problema. Entonces, se determina de que la vía necesita una intervención completa, integral. Es decir, que se proceda a señalizar convenientemente todo y no está bien señalizada. Sí, y no solamente eso, sino a implementarla con los elementos de seguridad vial que se requiere, delineadores reflectivos, guardavías, señales preventivas tipo chevron para anunciar la proximidad a las curvas, es decir, que necesita de todas maneras una intervención. El día de hoy ha salido ya la resolución directoral que a partir del 5 de enero hasta junio de 2018 se prohíbe la circulación por esta vía. Seguramente va a haber una intervención directa, que es lo necesario, ¿no? Ahora, para ir terminando, coronel, tenemos aproximadamente, son 3.000 muertes por accidente de tránsito en el año 2016, es decir, urbano, 700 y pico muertos lamentablemente en carreteras. Esa es una constante, el que tenemos 700, 800 muertos al año en accidentes de carreteras. No estamos hablando en este caso de accidentes urbanos, ¿no? Sí, bueno, se mantiene en los últimos años una constante, pero en realidad el problema de los accidentes de tránsito en años anteriores ha sido mucho mayor. O sea, la intervención de las autoridades que tienen competencia de fiscalización, en el caso de la policía, o la misma Sutran, en el caso de carreteras, hace de que la incidencia disminuya, pero aún así los muertos, la cantidad de muertos es alarmante, ¿no? Porque todos en realidad, como en este caso lamentable, son muertes absurdas que no tienen explicación. Sí, ya para terminar, si es que tenemos que resumir la situación que usted nos ha descrito, ¿qué tenía que haber ocurrido tal como estaban las cosas? ¿Ok? Estamos hablando de una señalización pobre, el estado de la vía, el exceso de velocidad, que por más aparentemente leve que haya sido, pues ha obligado, ¿no?, a buscar de alguna manera, ¿no?, este espacio adicional, este radio de acción y el impacto. ¿Qué debía pasar? No debían circular en ningún momento 2 vehículos a la vez en una vía como esta. No, es que por las características de esta vía sí se da de una forma permanente la simultaneidad de circulación de vehículos en sentido inverso. El tema acá es que ha habido invasión del carril, o sea, si la persona que conducía ese tráiler, consciente de la velocidad que llevaba y que no podía hacer ese giro, simplemente disminuía la velocidad, no necesariamente a 45 es el límite máximo. O tenía que haberla reducido a 30 y pico seguramente. Claro, si el conductor considera de que no puede dar su radio de giro es muy reducido, simplemente disminuye la velocidad. Decide mantener con la velocidad y tiene que buscar este espacio adicional de radio de acción. Terrible. Y la responsabilidad penal pues recaerá por ese lado, seguramente. Sí, esa es la parte ya del informe final. Se ha denunciado por el delito contra la vida y el cuerpo de la salud en la figura del homicidio culposo, que en la parte agravada pues determina que por inobservancia de reglas técnicas de tránsito la pena puede ir entre 4 a 8 años.
Coronel de la Policía Franklin Barreto, jefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, gracias por traernos pues estas últimas novedades en torno a esta investigación de un accidente que enluta al país y de nuevo pues nos pone en la picota, en realidad incluso de los observadores y de la prensa internacional, de decir qué está pasando en el Perú, un país que ofrece por un lado no tantas cosas maravillosas, miren cómo los turistas pueden perder la vida de una forma tan absurda, tan trágica, y este momento que usted nos ha descrito es muy puntual, ¿no? El momento en el que en lugar de reducir la velocidad, el chofer del tráiler decide seguir con esta velocidad de aproximadamente 52 kilómetros por hora. De alguna manera tiene que buscar precisamente por la velocidad un mayor radio de acción y es ahí donde desgraciadamente se invade pues el carril que ha terminado hasta el momento, lo que sabemos, con 52 muertos. Gracias, coronel Barreto, por acompañarnos esta mañana.